A mí lo que más me motiva es la cultura, o sea, cuando yo empecé a viajar y empezaba a ver qué tan distintos somos los unos de los otros, pero también al mismo tiempo qué tan iguales, porque es increíble como Colombia y luego vienes a España y te das cuenta que un montón de platos los compartimos. Hello, hello viajeros. Bienvenidos al Mundo es Tuyo, el podcast de Vivirse, la agencia de estudiantes que te ayuda a hacer realidad tus sueños de vivir, estudiar y trabajar en el extranjero. Yo soy Nuria, miembro del equipo Vivirse, y la guía que te acompañará en este podcast lleno de historias inspiradoras, consejos y todo lo que necesitas saber para salir de tu zona de confort y lanzarte a vivir la aventura de tu vida en el extranjero. Súbete a bordo y comencemos este viaje juntos. ¡Let's go! Para este segundo episodio contamos con un invitado muy especial para nosotros, el director general de Vivirse, Víctor Giraldo. Víctor ha viajado por medio mundo y yo diría que para no ser europeo se conoce Europa mejor que muchos de los que hemos nacido aquí. Y hoy nos va a hablar de las aventuras que ha vivido como auténtico traveler alrededor del mundo. Hola Nuria, ¿qué tal? Yo encantado de estar acá. Bueno, vamos a empezar por el principio de los tiempos. ¿Hace cuánto decidiste comenzar a viajar y cuál fue el motivo que te llevó a salir de Colombia? Esa respuesta la voy a dividir en dos. El cuando empecé a viajar, yo creo que desde muy chiquitito, voy a devolverme a mi infancia y es que mi padre era una persona que viajaba muchísimo en Colombia, dentro de Colombia, porque él tenía hoteles en diferentes puntos, entonces siempre de niños estábamos viajando de una ciudad a otra. De hecho, cuando me preguntan por mi acento colombiano es súper raro porque yo nací en Caldas, luego viví en Bogotá, luego estaba en Medellín, entonces es un revuelto de... Entonces desde niño sí que viajaba muchísimo. Ahora, cuando empecé a salir de Colombia, hace 6 años atrás, en realidad, fue cuando empecé a viajar fuera de Colombia, pero de que antes en Colombia viajé un montón. Desde muy joven me gustó viajar y bueno, también me recorrí gran parte de Colombia. Qué guay. Claro, al final Colombia es tan grande que estás viajando dentro del propio país. Tal cual, tal cual. ¿Y en qué, una vez que ya decidiste salir de Colombia hace 6 años, a qué países has viajado y sobre todo dónde has vivido? Porque has vivido en varios. La última vez que los conté creo que eran 25, 28 por ahí, países que he visitado, o sea, por lo menos que he estado mínimo 3 días, 4 días conociéndoles, algunos he estado muchísimo más tiempo obviamente, y viviendo en 4, obviamente en Colombia, nací y crecí, estuve la mayor parte de mi tiempo, después estuve en Estados Unidos viviendo en Nueva York por un tiempo, luego fui a Buenos Aires en donde estuve por unos 5 meses, luego volví a Nueva York y ahora en Malta, donde llevo ya 4 años. O sea que en Nueva York has estado un par de veces viviendo. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? A ver, en total he vivido año y 8 meses, pero yendo y viniendo un poco. Pero en total en un lapso como de 2 años, casi que esa era mi casa en Nueva York. Era como mi base. 25 países así, ¿cuál es el que más dirías tú, el más high? A ver, lo que pasa es que son todos como tan diferentes, pero países que yo te diga que me gustan. A ver, Estados Unidos siempre me ha gustado, Nueva York particularmente me la pasé genial allí. Los países árabes me gustan. He estado en Jordania, que me encanta la comida, me gustó muchísimo. En Dubái tuve la oportunidad de ir a principios de este año y me encantó, o sea, eso. Sí, a resaltar por la diferencia de esos. Y luego en Europa es que cada que vas a un país es un mundo diferente. Entonces, Europa, Italia, me encanta la comida, me encanta la cultura. ¿Y España? Es que España me pasa una cosa, es que siempre digo como, no voy a volver a España, pero este año he ido 4 veces a España. Y es como que no me lo propongo, pero siempre pasa algo y esos están mis preferidos también ahí en mi top. 4 veces, madre mía. 4 de este año, pero ya había ido antes. Ya, pero claro, porque te habrás quedado en Madrid. Tú tienes que irte a la zona del norte, al sur, que están muy guays. Haber estado en Madrid, en el sur también, en Granada, en Valencia, Barcelona, un par de veces también. Pues tienes que ir a Cantabria y desde aquí hago un llamado para que todos nuestros oyentes que quieran ir a España vayan a Cantabria y a toda la zona de Galicia, Asturias, toda la zona del norte, que es muy bonita, es mi favorita. Sí, es muy parecida como pues a la zona de Irlanda, Escocia, así un poco muy verde, ¿sabes? Como muy similar. Lo que te iba a decir es que realmente una vez que estás en Europa, desde aquí es como muy sencillo viajar a otros países pues del continente, además de barato.
Sí, sí, yo creo que esa es una de las grandes ventajas, de hecho, y donde más he visitado países ha sido estando acá en Malta, porque he tenido la oportunidad de viajar. Es que todo lo tienes a 2, 3 horas de vuelo, entonces, aparte de económico, es que es muy cerca. Te puedes, que si yo te pides un jueves en la tarde, un viernes te vas, pasas el fin de semana y ya está, y el lunes estás listo para volver a la oficina. Y estuviste, qué sé yo, en París, en Porto, en Madrid, es de verdad muy cómodo. Totalmente. Claro, porque tú nos habías dicho que has vivido en 4 países y uno de ellos es Malta. Claro, ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Malta? 4 años. Y dirías que desde que estás aquí en Malta viviendo, como que has podido viajar mucho más, porque ya no solo a Europa, que es que el otro día lo estuve mirando yo y es que en mayo hay como vuelos súper baratos a 8 euros o 10 euros a Jordania. Claro, de hecho, es que cuando visité Jordania fue estando viviendo desde Malta y sí, fueron 20 euros a Israel, no más de 30 euros de seguro pagué, ida y vuelta a Israel, o sea, es que es una pasada. Es que es baratísimo. Y de los 4 países en los que has estado, ¿cuál dirías que es el que más te gusta para vivir? Corazón dividido en dos, Nueva York y Malta. Son dos destinos totalmente diferentes, o sea, Nueva York es caótica, es grande, es ruidosa, es de todo. Y Malta es todo lo contrario, todo tranquilo, todo calmado. Pero los dos me gustaron. Siempre he sido de pensar y de gozarme el momento. Entonces ahorita me estoy disfrutando Malta al máximo. Y me encanta vivir acá, me encanta la seguridad, la tranquilidad, la facilidad de salir de casa y caminar y tener el mar a un par de minutos de casa. Entonces me lo estoy disfrutando. Sí, es que eso es una maravilla. Yo que soy de Madrid, por ejemplo, en Madrid no tenemos playa. Claro, claro. Y para mí, tener el mar a 5 minutos andando es lo mejor. Algún día que estoy estresada o lo que sea, digo, me voy a dar un paseíto aquí a Claro. la playita y Sí, ya sí. está. Sí que es verdad que eso con Nueva York, por ejemplo, ha sido la única vez que he cruzado el charco para ir a Nueva York. La próxima vez será para ir a Colombia o a Chile. Y yo me acuerdo en Nueva York que era súper impresionante el tema de los edificios. Yo me acuerdo de decir, ¡buah! Está aquí al lado el edificio este, el hotel de no sé qué. Y lo veía y empezaba a andar, y llevaba a lo mejor 2 horas andando y el edificio seguía estando a la misma distancia que yo decía, de verdad, es que no voy a llegar en la vida. O sea, en el caso de Europa, por ejemplo, no ocurre tanto, pero me imagino que en Dubái ocurrirá lo mismo, porque en Dubái también hay unos pedazos de edificios, vamos, está el edificio más grande del mundo. En Dubái nos pasó y a mí ese fue uno de los choques que tuve porque siempre ves mapas, me explico, es como, bueno, del Burj Khalifa a pues, Dubái Marina. Pues tú lo ves en el mapa y no sé por qué, pero yo me imaginaba que estaba como a media hora, inclusive yo pensé que podía caminar. Pues vas en tren dándole y era como 1 hora para ir de un lugar a otro, dele, y era como, es muy lejos, o sea, es una ciudad inmensa, inmensa y también, ahora tienes este edificio que es el más grande del mundo que pues, desde todo lugar lo ves y dices, está allí nomás, pero intenta llegar y es imposible, y fuera de eso, a 30, 40 o 50 grados en verano, pues imposible caminarlos. Tú que has viajado tanto, bueno, y sobre todo que has vivido en varios países, ¿no tienes esa sensación a veces como de falta de pertenencia a un lugar? ¿O te ha pasado todo lo contrario, sino que, por ejemplo, has empezado a vivir en Malta y has dicho, definitivamente este es mi lugar? A mí me ha pasado con lugares, por ejemplo, cuando llegué a Argentina, que sí que la pasé bien, estuve una larga temporada viviendo allí, pero yo sentía que no era mi lugar, o sea, yo no me sentía lleno de eso. Entonces sí, como que me dejo llevar por mi corazón y como ahí la corazonada, si van las cosas fluyendo, no. En Malta, desde que llegué, sentí como que era mi lugar, ¿vale? Entonces es como un poquito dejarse llevar por el corazón y por ese feeling de lugar en el que estás. Pero en Malta sí, desde el inicio fue como, me siento bien y acá puedo hacer vida un tiempo. Vamos a ver cuánto dura, pero por ahora feliz. Es que me llama muchísimo la atención porque a mí me gustaría también, pues eso, ahora estoy una temporada aquí, pero igual mañana pues decido que me quiero ir a otra temporada a cualquier otro país, pero estar una temporada más o menos larguita para conocer bien la cultura, el idioma, a la gente, la gastronomía. En tu caso, ¿qué es lo que más te motiva a viajar? A mí lo que más me motiva es la cultura, o sea, cuando yo empecé a viajar y empezaba a ver qué tan distintos somos los unos de los otros, pero también al mismo tiempo qué tan iguales, porque es increíble como Colombia y luego vienes a España y te das cuenta que un montón de platos los compartimos y luego, qué sé yo, te vas a un país árabe y te encuentras con un producto que dices como, oye, en mi país lo venden. Por ejemplo, a mí me pasa con el turrón, que en España hay turrones, en Colombia comemos turrones, pero resulta que ni de Colombia ni de España, es algo que traemos de los árabes que nos dejaron cuando fueron allá. Entonces los árabes también tienen una cosa como turrón. De hecho, en Malta consigues turrón también
tienen como plato, comillas, típico de acá, como algo que se hace acá. Entonces eso es lo que me gusta, la cultura y ver cómo nos vamos conectando los unos a los otros. Eso es lo que a mí me encanta. O sea, llegar a un país con otro idioma, con otras culturas, inclusive religiosamente, o sea, predominante otras al catolicismo, que por ejemplo es lo que predomina en Colombia, y ver que al final hay muchos puntos en común, más de los que uno se imaginaría. Entonces para mí esa es la motivación más grande, empezar a encontrar esos hilos conductores entre todos. Ahora que habías mencionado el tema del el idioma, ¿tú crees que el inglés te ha abierto muchas puertas a la hora de viajar o te ha venido muy bien? El inglés me salvó, Nuria. Como te decía, al inicio viajaba mucho en Colombia, solo en Colombia. Luego por ahí iba a Estados Unidos. Los que hemos ido a Estados Unidos sabemos que no necesitas el inglés para defenderte porque hay un hispano en cada esquina, ni siquiera en Nueva York, donde, o sea, en cualquier tienda te están atendiendo en español. Y luego había conocido casi todo Latinoamérica, casi todo Sudamérica, a excepción de Paraguay y Chile y las Guyanas, bueno, que son 3 países chiquititos ahí que tenemos arribita. Casi todos los países los había visitado en esa primera etapa de mi vida donde empecé a viajar, pero me daba miedo saltar el charco, como tú dices. O sea, yo decir vengo a Europa o ir a Asia, decías con inglés, vaya, pero yo no hablaba inglés, entonces a mí me daba pánico decir compro un pasaje para irme a un lugar donde no. Y solo hasta que aprendí inglés, o por lo menos pude empezar a comunicarme, fue que empecé ya a coger un avión y irme a cualquier lado del mundo. Y hoy día es que de verdad te digo que ni siquiera me lo pienso. El tema de ir a cualquier parte del mundo ya es como que ya lo tengo, porque tengo el inglés, que finalmente es la llave para ir a cualquier parte. Es que al final con el inglés puedes viajar porque, por ejemplo, en Europa, en español solo se habla en España. Es que en el resto de Europa o tienes inglés o te comes los mocos. O sea, tú te vas a Alemania o a Francia y tal, y allí no van a hacer por intentar entenderte si no sabes inglés. Ahí o sabes inglés o te dan por saco. Así es. Pero igual te sirve para viajar por Europa en general, como para viajar, por ejemplo, pues al sudeste asiático, toda la zona de Oceanía, Nueva Zelanda, Australia, porque claro, allí también hablan inglés, es que realmente inglés se habla en todas partes. África igual. Y además en África, al haber algunos países que fueron colonia británica, hablan inglés mejor que cualquiera de nosotros. Sí. La verdad es que te abre una llave pues a viajar por todo el mundo, y ya no solo viajar, es que ya para todo es importante al fin. A trabajar. Tú imagínate, dices, pues me quiero ir a Dinamarca, por ejemplo, a trabajar. Pues allí sin inglés, chato, no te vas a Dinamarca a trabajar. Allí o tienes inglés o nada. Sí. Y ahora, también una cosa que agregar, y es que no hay que esperar a tener C1 de inglés para viajar. O sea, yo con una A1, A2, que yo ya me sentía en confianza para ir a comer, en el hotel, y si me pasaba algo, ir a la policía, ya empecé a viajar. Porque eso también es un tema que a veces uno tiene miedo y uno es como, no, hasta que no sea experto en inglés, pues tampoco necesitas un super idioma, que al final te haces entender y la gente también hace el trabajo y se esfuerza por entenderte. Entonces, claro, justo con que te puedas manejar, con saber cosas básicas para poder mantener una pequeña conversación de primeras, que es en el supermercado, para decir hola, o si tienes algún problemilla, lo justo, pues eso poderlo decir. Luego ya una vez que tú estás por ahí, porque ya viajando al final es que acabas conociendo a un montón de gente y acabas aprendiendo el idioma también, de hablar con esa gente, intentar entender, hacerte entender e intentar entender a los demás. Yo creo que cuando más he progresado en el idioma fue cuando empecé a viajar, porque es eso, como que ya te obligas, y es que de verdad es como, ¿cómo es que se pide? ¿Cómo es que hablo? Como que en un bar alguien te está hablando y tienes que esforzarte de verdad en hablar. Entonces. Totalmente. Y Víctor, ¿tienes alguna anécdota así curiosa o graciosa de tus viajes? No, yo creo que muchas, pero voy a contar una que sí me da siempre muchísima risa. Y estaba yo en Perú pasando a Bolivia, y ese viaje lo hice por tierra. Yo iba tomando autobuses y bueno, si me gustaba me quedaba más tiempo, si no tomaba el siguiente autobús y me iba. Pues yo iba con mi mochilita pasando la frontera y había un policía ahí en el punto de control y mucha gente pasaba derecho. En esas fronteras pues de caminar solo hay que ir directamente a la ventanilla y ya está. Te sellan el pasaporte y sigues. Los latinoamericanos pues tenemos libre tránsito, un poco también como lo que pasa aquí en Europa. ¿Y si vamos los europeos? ¿También con el pasaporte nos valdría o...? Sí, con el pasaporte. Lo que pasa es que nosotros podemos viajar como con el, ¿cómo le dicen en España? DNI. Vuestro DNI, sí, con vuestra carta. Claro. Digamos que no era algo de preocuparse, simplemente era pasar por la ventanilla, te ponen el sello o el papelito, depende con lo que estés ingresando al país. Pero a mí se me ocurrió la grandiosa idea de
saludar al policía. Y yo le dije a la persona con la que yo viajaba, vamos a ser simpáticos y saludemos al policía, con eso vamos más rápido en el proceso. Y yo, hola, buenos días, ¿cómo está? Y él como, hola, buenos días, acompáñenme. Y nos llevaron al puesto de control y nos esculcaron las maletas, nos revisaron todo. Y todo el mundo seguía derecho y yo era como, eso me pasa por mis... ¿Pero por qué? Pues nada, porque me imagino que a él se le hizo sospechoso que todo el mundo siguiera derecho y yo les saludara tan efusivamente. O no, alguien majo esconde algo. Demasiado simpático para mi gusto, vente para acá. Pero además, con la persona que viajaba era como, no te vuelvas a creer tus ideas para nada. Fuiste simpático por encima de tus posibilidades. Eso no. Creo que demasiado sobreactuado, no se me vio natural. Pero bueno, y así muchísimas, ¿sabes? Viajar es una aventura y... Total. Y además es que, bueno, a ver, siempre pasan cosas, tampoco es algo, pero pasan cosas que al final eso te ayudan a aprender, ¿sabes? Y a la hora de decir, bueno, pues ahora me voy a ir a otro país, pues seguramente que si esto me vuelve a ocurrir, ya voy a saber cómo afrontarlo y cómo solucionarlo, por así decirlo. Es que me ha recordado una anécdota cuando me has contado lo del paso de Perú a Bolivia, de cuando estuve yo en Estados Unidos, y es que ahí, claro, ven a una persona hispana y ya se piensan que entra al país a yo que sé a qué. Yo tengo un tío que por su nombre y su apellido pues coincidían con una persona que estaba en búsqueda y captura y le tuvieron como 3 horas investigándole ahí en plan, y el hombre diciendo, pero vamos a ver, que me llamo igual, pero si tú ves la foto, le ves a este señor y me ves a mí, no tenemos nada que ver. Se tiró 3 horas ahí hasta que consiguió pasar aduana, vamos. Que tú decías que uno aprendía las experiencias y sí, de hecho de ese viaje por Sudamérica hubo un recorrido muy, muy largo que literal nos montamos en un autobús como 8 horas y el autobús era corrido y yo era como en donde estoy, en la mitad del desierto sin saber nada, y sí te daba como susto, finalmente pues es tu lengua, pero esto es un país extranjero. Y después cuando fui a Jordania me pasó algo similar, que fue a un desierto y fue como parecido la situación porque la recordé y estaba como tranquilo, era como bueno, ya viví algo parecido, ya, o sea, gente extraña, otro idioma, otro país, pero pues ya está, el bus dice que va a parar en ese lugar, confiemos en que va a parar en ese lugar y ya está. Yo me fío. Yo, por ejemplo, una cosa que destaco de Europa es en parte también la seguridad, porque recuerdo ahora que estabas contando lo del autobús, es que me hice un viaje por Europa de mochilera pues yo dormía en autobuses y todo eso, iba con 2 amigas más, íbamos un poco ahí a la aventura, no, por no pagar más, pues íbamos durmiendo en autobuses y todo esto. Y hubo un día que el empalme de El cambio. el cambio justo de una ciudad a otra, creo que era desde Eslovaquia hasta Hungría, a República Checa, ahora no me acuerdo, pero como que teníamos que coger un autobús. Total, que no nos dimos cuenta de la hora y nos tiramos como 4 horas en la madrugada en una estación de autobuses en la calle, tipo como si fuésemos homeless, o sea, vagabundas ahí tiradas. Y claro, era como, bueno, a ver si va a venir alguien, nos va a robar, que también pensábamos, pero ¿qué nos van a robar si no tenemos nada? Si vamos aquí durmiendo en autobuses. Pero sí que es verdad que yo recuerdo esa sensación de tener algo de miedo, y a día de hoy cada vez que viajo estoy súper tranquila porque siento que no me va a pasar nada, sobre todo por Europa. A lo mejor si viajo a cualquier otro lado pues ya sí que tendría un poco más de tal, pero por Europa es como puedo respirar. Y de hecho el otro día hablando con Paola, que Paola es nuestra chica de Dubái, me decía que allí es todo súper seguro, o sea, como que obviamente hay policía y tal, pero que no pasa nada, que lo que le gusta de aquello es como la seguridad y la tranquilidad con la que puede salir por la calle porque no le va a pasar nada. Y yo creo que aquí en Europa pasa algo muy, muy similar. De hecho, en Malta es que ni la policía lleva pistola porque es que no pasa nada. Pero eso lo descubres viajando y por tu cuenta también. Porque al final tienes estigmas, es como que Latinoamérica tiene sus particularidades, sí, pero que puedes viajar y correrlo, y hay chicas solas viajando, pero obviamente si te quedas con lo que dicen los medios, pues nunca te vas a montar en un avión. Y que al final los medios te van a sacar el suceso, no te va a sacar, no, pues aquí han viajado 3.000 personas solas y no les ha pasado nada y están súper felices de la vida, no, te van a sacar pues al final como lo malo que es 1 entre 1.000.000, que no es algo común. De acuerdo. Y bueno, pues damos paso a nuestra super sección de recomendaciones top of the list. Yo sé que a ti te gustan mucho las películas más que las series, entonces te quería preguntar
¿qué película que te inspira a viajar está en tu top of the list? Pero me voy a ir por una serie, ¿sabes? No te creo, Víctor. No, porque no quiero caer en el cliché de amar, rezar, viajar, no. En las típicas, no, sabes que últimamente, a mí no me gustan las series y sé que me conoces un poquito bien en ese sentido porque me da pereza ir viendo 50 capítulos de una cosa, pero sí que es cierto que disfruto ver series de dos tipos, de arquitectura, en donde vas, la típica serie que van remodelando o alguna cosa así como en cada ciudad, porque Sí. muestran un poco de la ciudad, de la cultura. Y hay una serie que me gusta muchísimo que está en Netflix, se llama Restaurants on the Edge. Y es un programa que van alrededor del mundo. De hecho, vienen a Malta, súper recomendadísimo, y remodelan restaurantes. Y ayudan como que al negocio un refresh, ¿no? Como que Ujú. lo pintan de nuevo, cambian el plato. Y es súper lindo porque van viajando, mostrando la cultura del país o del lugar que vayan y la comida que para Ostras, mí al qué guay. final, aparte de la cultura, pues, o de la arquitectura de la comida, conoces un lugar. Entonces, esa, Restaurants on the Edge. Tampoco es una serie, es un programa, por eso igual te Bueno, gusta un poco más. bueno. Sí, bueno, sí, porque, a ver, hay un hilo conductor y es los restaurantes, pero sí, no es, en cada capítulo se ve un restaurante y un lugar en el mundo. Ujú, qué guay, pues me gusta un montón, la idea. En España, por ejemplo, tenemos varios programas similares, no es de en remodelación, se llaman, pues, unos se llaman Madrileños por el Mundo, para los que somos de Madrid, y se entrevistan con varios españoles que están viviendo en ese país y te enseñan lo más significativo de ese país. Y está muy guay también, por si os lo No, queréis no sé ver. si sabes, pero Antonio Cárdenas sale en uno de esos programas. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, él es de Granada, no sé si sea granadinos, Ah, como se llame por el ser mundo, o valencianos. andaluces por el mundo. Creo que andaluces por el mundo, pero seguro, está en uno de ellos. Qué fuerte. Y sale, claro, hablando de De Malta. Malta, sí, sí. Qué guay. Bueno, yo también salgo en la tele, ¿eh? He salido en algún programita, no de viajar. Son más programas, equipo de investigación. ¿Qué Ok. opinas de la cerveza artesanal? Y yo no he probado una cerveza artesanal No, sí, he probado cervezas artesanales, pero tampoco soy como experta yo ahí hablando Sí, toda sí. profesional, como si fuese... Pues mira, eso es otro punto súper importante de viajar, probar las cervezas de cada país. Yo siempre que voy a un país, pruebo la cerveza, si hay cerveza del país, porque eso también gusta y está dentro como un poco del tema de la gastronomía. De hecho, aquí en Malta hay dos cervezas, bueno, hay varias. Hay unas cervezas más artesanales que son más de la zona de Gozo y tal, y luego está la Chis, que es la típica, que a quien le guste la cerveza que no la beba porque no le va a gustar. Y luego está la Blue Label, que a mí me gusta mucho más que la Cheese. Me parece que tiene más sabor a cerveza que la Cheese, Sí, sí. la Muy verdad. light. Pues sí. Y bueno, para terminar, ¿qué es lo que te llevas o lo que tú crees que viajar te beneficia? Uy, mental o psicológicamente, para mí es como un refresh. Cuando estoy trabajando, estudiando mucho, es como resetear mi cerebro y decir, ok, llego recargado. Entonces eso creo que el primer beneficio es eso. Ese creo que es el más importante. Y lo segundo es experiencia de vida, es lo que hablamos al inicio de la entrevista, es conectarte con otras personas, con otros idiomas, darte cuenta que lo que leíste o lo que te contaron puede que no sea lo mismo porque cada persona tiene su propia experiencia. Entonces, eso, el rodearte y aprender de otras culturas. Te voy a pedir un último consejo, porque esta es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieses que darle un consejo a alguien que aún no ha viajado y que quiere comenzar a hacerlo, ¿cuál sería? Que no existe fecha perfecta para viajar. O sea, siempre cuando uno quiere empezar a viajar es cuando me gradúe, cuando cambie de trabajo, cuando cierre un negocio, cuando mi hijo crezca, qué sé yo. Entonces no existe fecha. O sea, que el día que sientan la necesidad de viajar, que viajen y ya está. Que compren un pasaje y empiecen a viajar por el mundo, que igual las cosas se van a acomodar y los tiempos van a cuadrar para hacer ese viaje que es tanto han querido. Totalmente. El futuro es ahora. Sí, sí, sí. De acuerdo. Al final a todos nos acaba pasando que acabas posponiendo pues, el cumplir algún sueño pues eso. Cuando ya termine de hacer esto, y llega ese momento, de repente sucede otra cosa que te acaba echando para atrás y te acaba alejando del cumplir tu sueño al final. Sí. Así que, total, viajar hay que viajar.
Eso está claro. Hay otra cosa también, Noria, y es que siempre habrá un paso atrás, siempre podemos retornar al lugar en el que estamos, ¿me explico? Si las cosas salen mal, pues ¿qué puede pasar? Vuelves a tu ciudad, vuelves a tu país y ya está, pero lo intentas. En la mayoría de casos creo que nunca volvemos y nos enamoramos de viajar, ¿no? Y de estar de un lado en otro. Sí, cuando empiezas ya no paras. Yo no conozco a nadie que haya hecho un viaje y no haya querido volver a salir. O sea, una vez que empiezas a viajar ya es como, madre mía, ya voy a empezar a ahorrar para hacerme el siguiente viaje porque lo necesitas. Ya llega un momento en el que tienes necesidad que llevas un montón de tiempo a lo mejor en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país y dices, necesito salir ya. Aunque sea pues una escapada, yo qué sé, de un mes o menos, o de una semana, lo Sí, que sí. sea, pero lo necesitas. Muchísimas gracias, Víctor. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Ha sido muy inspirador. Yo ahora quiero coger la maleta, hacerla, irme a hacer un viaje a donde sea. Muchas gracias por crearme la necesidad. De nada, Nuria, y nada, encantado de estar acá en el podcast. Espero no sea el único que me invites, que después de que dé la vueltita por otros invitados me vuelvas a invitar y estemos acá contando e inspirando a otras personas. Por supuesto. Y thank you very, very much, viajero, por escucharnos y acompañarnos en este viaje lleno de aventuras. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio y que los consejos de nuestro guest te hayan resultado súper útiles para sentirte como en casa en tus próximos viajes. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a El Mundo es Tuyo en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades de nuestros destinos y tener más info y consejos súper prácticos para vivir, estudiar y trabajar en el extranjero, o ya tienes claro que quieres comenzar una nueva aventura con nosotros, contáctanos haciendo clic en los enlaces que te dejamos en la cajita de descripción. Recuerda, lo mejor está por vivirse. Un saludo de tu familia en el extranjero y nos vemos en el próximo episodio.